En 10:23 de la mañana seguimos aquí en Radio Universidad. Vamos a hablar de la situación en Medio Oriente después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y las réplicas que hubo y defensas también por parte de Irán, que atacó algunas bases norteamericanas en países de Medio Oriente, incluso en Israel, y una situación que no sabemos en qué puede llegar a terminar a partir de que Donald Trump habló de un tiempo establecido en algunas semanas, en 4 semanas, pero que también es cierto que hay incertidumbre en toda esa región por lo que pueda llegar a pasar. Vamos a analizar el tema con Ángel Molina, que es licenciado en Ciencia Política, coordinador del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales para Argentina del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas. Hola Ángel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, nos gustaría que hagas un análisis de cómo ocurrió este ataque después de negociaciones que se venían desarrollando, de las que participaba Irán en conversaciones en Ginebra junto a representantes de los Estados Unidos, y de repente conversaciones que parecía que estaban avanzando terminan en un ataque de Estados Unidos e Israel contra de Irán. Sí, el escenario es bastante similar al que asistimos nosotros en junio del año pasado. Recordemos que las instancias se parecen bastante en la medida en que los dos ataques se llevaron a cabo en medio de instancias de negociación que incluso por declaraciones a la prensa avanzaban significativamente bien. Hay un punto de inflexión que siempre Estados Unidos ha tratado de poner en la mesa de negociaciones, que es la capacidad de desarrollo misilístico de Irán. Sí. Irán, ese es un punto no negociable. Sí, Irán estaba dispuesto a afrontar cualquier tipo de negociación o de compromiso con respecto al no desarrollo de armas nucleares, pero el desarrollo de su industria misilística no, porque además es un proyecto de defensa nacional que data de la década del 80, es decir, Irán se ha dado cuenta en estos 47 años que en escenarios muy adversos, iniciando con la guerra impuesta por Irak en el 80, con la invasión de la década del 80, no cuenta con aliados que le permitan una protección en el ámbito global más que su propia capacidad de su industria militar. Por lo tanto, es un punto de que no se puede sentar a negociar Irán la capacidad de defensa misilística. El escenario se complejiza si nosotros tenemos en cuenta también que buena parte de los instigadores del ataque, la solicitud de ataque no solamente viene desde Israel a la administración de Trump, sino también desde las monarquías árabes del Golfo. En estos últimos días se ha puesto de manifiesto y se han dado a conocer alguna información vinculada con la insistencia del gobierno saudí en llevar a cabo los ataques contra la infraestructura militar fundamentalmente de Irán. Por lo tanto, el escenario es bastante complejo, la situación de tensión entre ciertas monarquías árabes del Golfo e Irán no es nueva, pero adquiere efectivamente, no solamente por el uso de las bases militares norteamericanas en estos países, sino también por la primera vez que se produce una respuesta de esta magnitud contra esas bases militares, el escenario se complejiza muchísimo más, con una serie de actores que efectivamente tributan a esto que se llama el eje de la resistencia, que empiezan a tomar partido efectivamente por lo que consideran son la vulneración de sus intereses regionales. ¿Por qué existe esa tensión entre las monarquías árabes e Irán? Digo, ¿esto es histórico? ¿Es ahora se agudizó por algún motivo vinculado a algo económico, petrolero? Esto inicia fundamentalmente en la década del 70, la revolución islámica se lleva a cabo en el 79. A partir del 79 hay una reacción en los países, fundamentalmente del Golfo Pérsico, tratando de encapsular la revolución islámica. Esto tiene un sentido lógico. Recordemos que estos países, estamos hablando de los países que tienen sistemas cuasi monárquicos, como por ejemplo Bahrein, Arabia Saudita, tienen una población shia muy importante. El propio Irak, por entonces, que estaba bajo el gobierno de Saddam Hussein, tiene una población mayoritariamente shia, y lo que trataban de hacer era contener el impulso revolucionario, es decir, evitar el efecto contagio de la revolución islámica en territorio iraní. Por lo tanto, tratan rápidamente de encapsularla, no solamente en términos militares con esta guerra de 8 años, sino fundamentalmente en términos ideológicos. Recordemos que las zonas más ricas en cuanto a recursos petroleros de Arabia Saudita se encuentran en la provincia de Qatif. La provincia de Qatif es una provincia mayoritariamente chií, por lo tanto empiezan a combinar una dosis de represión interna muy fuerte contra la comunidad chií, argumentando cuestiones de seguridad nacional y tratando de encapsular rápidamente, a partir del 79, el efecto o el posible efecto contagio de la revolución islámica.
Bien, bueno, ahora yendo a la actualidad y también a esta situación en la que se encuentra Irán, ¿cuánto puede resistir o persistir, digamos, el gobierno de los ayatolá? Digamos, ahora se hablaba de la posibilidad de encontrar un sucesor y la posibilidad de que puedan no ser destruidas las estructuras de gobierno, ¿no?, de ese país. Sí, recordemos, pensando también así en periodicidades un poco más largas, que este enfrentamiento o esta instancia de enfrentamiento bélico estaba siendo prevista por Irán desde hace por lo menos 40 años, ¿no? Irán considera, y en el imaginario iraní esto está muy presente, que es objeto de ataques por parte de Estados Unidos desde 1979, cuando se producen las primeras sanciones económicas. Todo lo que viene después es el agudizamiento de esa hostilidad, por lo tanto Irán se ha preparado, también en términos militares, como para afrontar un escenario más o menos similar al que estamos viendo ahora. El sistema político iraní, que es muy complejo, pero a la vez muy rico en términos de filosofía política, está preparado como para asumir, si se quiere, el relevo de las figuras más importantes, pero hay un hecho muy importante para tener en cuenta desde junio del año pasado, que es la delegación de autoridades referidas a las cuestiones o las competencias referidas a las cuestiones de defensa, la delegación por parte del jurisconsulto gobernante, que era Jamenei, a los dirigentes, a los funcionarios de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Al delegar esas funciones militares, garantiza que más allá del asesinato de esta figura central en el sistema político, que es el jurisconsulto gobernante, todo el sistema de defensa siga teniendo una cadena de mandos bastante clara, que evite que un asesinato como el que se produjo hace un par de días repercuta en la capacidad defensiva del gobierno, ¿no? ¿Por qué decías esto de rico filosóficamente? Digo, por esta estructura, ¿no?, de poder continuar a pesar de los ataques y de las muertes del líder. El sistema político iraní es exactamente como se define, ¿no? Una república islámica. ¿Qué quiere decir eso? Tiene elementos propiamente republicanos, que son productos de un proceso largo del movimiento constitucionalista que empieza a fines del 19 y principios del 20, y confluye con una larguísima reflexión con respecto a dónde reside la autoridad política en la comunidad islámica, que es una discusión que se da al seno de la filosofía política allí. Confluyen esas dos discusiones o esos dos procesos en la Revolución del 79 y dan origen a este sistema muy original, complejo, pero muy original, muy rico y muy dinámico también, que es la República Islámica, ¿no? Por eso es un sistema interesante que tiene dos instancias de legitimación popular. Por eso a veces algunos conceptos como el de teocracia fallan muchísimo, ¿no? Una teocracia supondría una legitimación divina del orden, y en este caso la legitimación son dos instancias de legitimación popular en el 79. Un referéndum para aprobar el sistema de República Islámica y un referéndum para aprobar la constitución de esa República Islámica. Y esto se suma además el referéndum del 89 con las modificaciones de esa constitución. Es decir, el sistema tiene tres instancias de legitimación popular, más allá de las elecciones, por supuesto, que legitiman en términos de voluntad popular y no de voluntad divina el orden existente. Esto es muy interesante para empezar a desarmar algunos conceptos que tenemos alrededor de la República Islámica. Claro, sí, sobre todo nos llegan acá informaciones sobre, bueno, la opresión del gobierno iraní a parte de su población, el financiamiento a grupos que Occidente denomina terroristas, digamos. Sobre esos aspectos, ¿qué es lo que vos nos podés decir? Por un lado, el tema de la opresión a mujeres, minorías y demás, y disidencias o personas que forman parte de la oposición, y por el otro lado también el financiamiento a grupos como Hamas y Hezbollah. Digamos, sobre esos dos aspectos que Occidente marca tanto como para ponerlo en un eje del mal a Irán. ¿Qué nos podés decir? Sí, es interesantísimo. Son muy buenas preguntas. La primera, sin lugar a dudas, es la discusión más compleja, que es la que tiene que ver con los derechos de la población en general en Irán, ¿no? Este es un escenario muy dinámico, donde hay que empezar a desarticular algunas de las narrativas prevalecientes en Occidente. Es interesante que cuando los modelos que nosotros tenemos de mujer, los modelos que tenemos nosotros de partido político no se reproducen en otros sistemas políticos, aparecen como disfuncionales. En Irán, no nos olvidemos nosotros, cuentan con vicepresidentas mujeres desde el inicio de la revolución. Las mujeres participan activamente incluso en instancias de defensa del Estado. Las voceras más interesantes de la revolución islámica son todas mujeres. Hay ayatolás mujeres, cosa que nosotros acá jamás hemos dialogado con una, por ejemplo, no porque no existan, sino porque la negamos como interlocutora,
Con respecto a la minoría, no nos olvidemos también que Irán tiene un sistema político donde cada minoría tiene una representación parlamentaria, es muchísimo más de lo que podemos decir de algunos países de la región que son aliados de Estados Unidos y que no aparecen en ningún tipo de ataque ni verbal, ni siquiera también académico. Hay que discutir muchísimo también nuestros arsenales discursivos también desde la academia aquí, ¿no? Por el otro lado, es cierto que Irán mantiene una relación a veces ideológica y a veces también de financiamiento de infraestructura con organizaciones o con movimientos políticos que se encuentran en esto que llaman el eje de la resistencia, donde sí está Hezbollah, pero no está Hamas, ¿no? Hamas, hay que complejizar muchísimo la relación de Irán con Hamas. Hamas incluso se ha manifestado en muchísimas ocasiones y contextos contrarios a los proyectos de Irán en la región. Pensemos en Siria, por ejemplo, que fue el caso como más palpable. Irán tiene otro aliado en territorio palestino, si se quiere, en términos más ideológicos, que es la Yihad. La Yihad es una organización que surge antes incluso que Hamas y que tiene muy buenas relaciones con Irán. Desde la perspectiva iraní son todos movimientos populares que encuentran referencia en Irán, ¿no? Es decir, Hezbollah es producto de la propia historia libanesa. Pensarlo como una creación iraní, lisa y llanamente, es desconocer el proceso que supone la ocupación israelí del sur del Líbano, la marginación de la comunidad chií y el proceso de revivificación política de esa comunidad chií en el Líbano desde la década del 70, ¿no? Anterior a la Revolución Islámica inclusive. Hamas tiene su propio derrotero histórico y político, surge desde otras coordenadas islámicas, que es la hermandad musulmana, y se vincula con Irán solamente a partir de ciertas situaciones estratégicas muy puntuales, ¿no? Pero ha estado, de hecho, en las antípodas, si se quiere, de los proyectos regionales de Irán, sobre todo en el escenario sirio. Sobre el primer aspecto me quedan dos puntos más, ¿no? Por un lado, el tema de las movilizaciones que hubo a principios de este año allí en Irán. Digo que también lo que nos llegaban como noticias eran represiones muy fuertes por parte del gobierno iraní a esas protestas. Digamos, ¿qué lugar hay para los opositores dentro de aquellos que manifiestan? Y por el otro lado, preguntarte también si dentro de ese grupo de sectores que están reclamando no se debería tener en cuenta a aquellas mujeres, por ejemplo, que quisieran ir sin el velo o que quisieran ir como más libremente por la vida pública, ¿no? Bien, es muy buena también ese cuestionamiento. En primer lugar, las primeras instancias de las protestas que se originaron el año pasado son absolutamente legítimas, esto hay que señalarlo con total claridad. La crisis del sistema económico iraní es palpable, cualquiera que haya visitado Irán se da cuenta que efectivamente hay una crisis importante en términos económicos, producto en buena parte de las sanciones y producto también de la existencia de gobiernos neoliberales que fueron más condescendientes incluso con Occidente, como el propio gobierno de Rouhani, pero las protestas son efectivamente legítimas. De hecho, los reconocen los propios funcionarios del gobierno iraní en una primera instancia. Lo que se da después es una rapidísima militarización de esas protestas. Eso obliga al gobierno iraní que cuando empieza efectivamente a reprimir, convoca a los embajadores. Esas son noticias que a mí me causa como cierto espanto que no hayamos visto por acá, ¿no? Uh-huh. Que quien consulta los medios de Oriente Medio sí están y acá no nos llega. Convoca a los embajadores occidentales en Irán para mostrarle efectivamente las imágenes de acciones militares llevadas a cabo, adrede por supuesto, ellos adjudican estas operaciones de inteligencia contra el gobierno de la República Islámica y por lo tanto se desata así una reacción del Estado mucho más tardía de lo que se suponía que iba a suceder, porque el Estado trataba en un primer momento de discernir entre aquellos que reclamaban justamente por la situación económica y aquellos que ellos consideraban formaban parte de un plan de desestabilización, ¿no? Con respecto a la mujer y al uso del hijab, también es interesante ver que buena parte de la cobertura que se hicieron, sobre todo de las movilizaciones de estos últimos días, se han realizado periodistas iraníes sin hijab, ¿no? Eso consúltenlo, eso está en los medios también de Irán. Cualquiera que haya visitado Irán sabe que nadie les va a venir a decir cómo se tiene que poner un hijab, que esa fue una medida de una especie de institución que crea Ahmadinejad, es decir, no es propia del surgimiento de la República Islámica y que hoy prácticamente se encuentra disuelta a partir también de la policía de la moral, digamos, que iba por las calles. El nombre tiene otro nombre, pero su función es básicamente esa, o era básicamente esa. Hoy está prácticamente disuelta la
la institución que lleva a cabo estos controles, pero también recordemos que el uso del hijab fue un elemento distintivo del movimiento revolucionario del 79, es decir, una de las primeras cosas que hacen las mujeres iraníes revolucionarias del 79 para distinguirse de aquellas que seguían al Shah es hacer un uso político del hijab, muy parecido a lo que sucede en la Argelia del 60 frente a la ocupación francesa. A veces también es interesante ver cómo se usa la vestimenta de la mujer en clave de discurso femenino para posicionarse frente a los proyectos coloniales o neocoloniales que también atravesan, por supuesto, el discurso, ¿no? ¿Qué queda ahora, digamos, como alternativa a un gobierno de ayatolás o ese sistema de república islámica? ¿Hay opciones para que se pueda establecer otro tipo de sistema como quiere Donald Trump o no hay mucho margen para eso? Digo, porque ahí apareció, por ejemplo, el hijo del Shah, que empieza a tener como cierto protagonismo para Occidente, ¿no? Como el hijo de aquel monarca destituido en el 79. Digo, ¿qué podría venir por allí? ¿Podría ser otro tipo de gobierno? ¿O es muy difícil pensar en una nueva estructura para Irán? Es difícil pensar en un gobierno como lo quiere Trump, ¿no? Eso es lo primero que hay que descartar. La figura del Shah de Irán dentro de Irán tiene nula capacidad de movilización. Es una figura que se ha construido a partir de la propaganda entre los exiliados iraníes en Occidente fundamentalmente, pero no nos olvidemos nosotros cómo se retira el Shah de Irán. O sea, el Shah en Irán está considerado como la máxima representación de la corrupción política, ¿no? La dinastía Pahlaví en realidad no tiene ni siquiera nada de dinastía, es una familia que se queda con el poder a principios de la década del 20 con un golpe de Estado, ¿no? O sea, no hay nada ahí ni siquiera con un halo monárquico que le dé mayor legitimidad a esta familia. Lo que sí hay un fuerte respaldo de Occidente, porque garantizaría, además lo ha dicho explícitamente este hijo de Shah, garantizaría la defensa de los intereses de Estados Unidos e Israel en la región, es decir, volvería a ocupar el rol de policía o gendarme del Golfo, que era como lo habían nombrado a su padre, las propias autoridades norteamericanas, ¿no? Yo creo que la República Islámica tiene ahora un momento decisivo y también tiene los elementos como para modificar lo que haga falta para dar, si se quiere, mayores elementos o dotarlos de mayores elementos de participación popular, incluso si se piensa en un proceso gradual hacia la conformación de otro sistema político, todo va a pasar en realidad por el humor y por lo que suceda dentro de Irán, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos este factor en cuenta, todas las ecuaciones van a empezar a hacer un poco de ruido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se suponía, en la lógica de Trump, que el asesinato de Jamenei iba a llevar a la gente a las calles inmediatamente a pedir la caída del gobierno. Pasó lo contrario, porque claro, se desconoce un elemento fundamental que es el nacionalismo iraní. Claro, sí, escuchaba a un funcionario español que estuvo en la diplomacia decir que hay un orgullo de haber sido incluso Persia, digo, una de las grandes superpotencias de la antigüedad, que está todavía presente y que incluso muchos de los opositores al actual gobierno se unificaban en contra de Israel y Estados Unidos en esta situación, ¿no? Claro, efectivamente, y eso el gobierno lo tiene en cuenta también. Por eso, cuando fue el asesinato de Soleimani, hace ya varios años, se daba justamente en coincidencia con una serie de producciones también académicas que decían, bueno, el gobierno está muy débil, la población no acompaña demasiado al gobierno, porque no ha vivido, es una población muy joven, que no vivió la revolución, y muchos de ellos ni siquiera vivieron la guerra entre Irán e Irak, por lo tanto, no hay mucha vinculación épica con ese relato. El asesinato de Soleimani lleva a la calle un montón de personas que no habían vivido eso, pero consideran el asesinato de uno de sus referentes políticos como una afrenta nacional. Y efectivamente empieza a generar solidaridades que antes no existían. Lo mismo está sucediendo en este caso, ¿no? Nosotros tenemos sectores fundamentalmente nacionalistas, sectores liberales nacionalistas vinculados con los movimientos nacionalistas de la década del 50, seguidores en su momento de Mossadegh, que críticos a la República Islámica, muy críticos, de todas formas cierran filas frente a la agresión occidental, que fue la misma agresión occidental que depuso a Mossadegh cuando nacionalizó el petróleo en la década del 50. Es decir, si nosotros no tenemos en cuenta esos lineamientos históricos de largo plazo, se nos van a escapar muchos elementos para el análisis. Ángel, un gusto poder charlar estos minutos, poder reflexionar en torno a una situación que seguramente nos dará muchas más informaciones en los próximos días, así que estaremos en contacto para seguir viendo y analizando este panorama, si te parece. Un gusto.
un gusto y muchas gracias por el Hasta espacio. luego, buen día. Hablamos Muy buen con día. Ángel Molina, licenciado en Ciencia Política, coordinador del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales para Argentina del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas. Con él analizábamos la situación no solamente actual, sino también parte de lo histórico, además de lo coyuntural, después de la invasión, del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y a partir de eso también las represalias que ha tomado Irán bombardeando algunas bases norteamericanas en países vecinos allí en Medio Oriente, ¿no? A vecinos a Irán. Las 10:43 de la mañana.